aunque las estadísticas han variado, tiene una mortalidad aproximada del 2,3% en lo que pasó en China. En Colombia en este momento estamos en el 4,5% de mortalidad, con todas las dificultades obviamente estadísticas que tenemos para la identificación del virus y para el estudio de toda la población, pero pues vemos que tiene un impacto bastante importante en la salud de toda la población. Y la última criterio para ellos decir que esto pues es una pandemia es que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz, y es en este punto muy importante para el SARS-CoV-2 porque pues vemos que tiene una capacidad de replicación de por cada paciente infectado, probablemente la replicación sea entre 8 y 9 pacientes por cada uno de los pacientes. Eso es mucho más que para la influenza H1N1, que eran 4 pacientes por cada caso, 4 infectados por cada caso. Eh, por lo cual pues esto es bastante importante. Entonces, cuando hablamos de atención de víctimas en masa, sea por este caso que es una pandemia o por cualquier otro tipo de desastre, entonces tenemos que hablar entonces del manejo de los desastres. Y esto realmente inició en el 2005 en el marco de Hyogo. Esto fue un tratado que se firmó en Kobe, Japón, por 168 países, y lo que se hizo en este tratado fue definir las prioridades de acción de los gobiernos, qué deberían hacer los gobiernos para fortalecer la atención de los desastres. Antes de esto, en general, lo que hacíamos era ingresar a la fase de mitigación, o sea, ya cuando el daño está hecho, ¿qué se hace? Pero después de esta reunión, entonces se habla de fortalecer la preparación para una respuesta efectiva. Y para fortalecer esa preparación, entonces lo que ellos hicieron fue introducir unas políticas públicas para la prevención y la evaluación de los riesgos. Y eso dio paso entonces al reconocimiento de las diferentes fases de atención en los desastres, que muchos ya conocemos, que son pues la prevención, que es donde evaluamos los riesgos que tiene una población de las diferentes amenazas que hay en el ambiente; la preparación, y es la producción de un plan de acción, de qué es lo que vamos a hacer y cuál es la planeación con esto; la fase de mitigación, que es cuando el daño ya está hecho, entonces cómo vamos a actuar nosotros para disminuir los daños colaterales que esto tiene; y la fase de recuperación y rehabilitación, que es cuando la pandemia ya ha pasado. El gobierno ha dicho que estamos ya en fase de mitigación, no obstante, queda la pregunta es, ¿hubo una fase de preparación? Yo creo que este caso ha evolucionado bastante rápido y hemos tenido poco tiempo para prever y para planearnos qué vamos a hacer. Yo creo que la preparación la hemos hecho como a la par de que vamos haciendo la mitigación, pero también estos signos de pregunta son, de pronto el gobierno ha trabajado en la preparación, de pronto las instituciones se han preparado, pero también yo me tengo que pensar esto desde el punto de vista individual. ¿Será que yo me siento preparado para atender a un paciente con COVID-19? ¿Será que tengo los conocimientos y las destrezas necesarias para hacerlo? Y es por específicamente este punto que hay algo de incertidumbre entre los especialistas que no atienden pacientes médicos como de primera mano o pacientes con patología respiratoria, pues porque esto genera una problemática para lo que hacemos diariamente, ¿cierto? Es como que esto nos saca de nuestra zona de confort y nos preocupa qué es lo que va a pasar con la atención de este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo nos preparamos realmente desde el punto de vista individual y grupal? Entonces, lo primero es que hay que hacer un plan de preparación, o sea, qué cosas tengo yo que primero conocer y de qué cosas me tengo que documentar inicialmente para poder mirar qué es lo que voy a hacer después. Ese es un plan de preparación personal y grupal, ¿cierto? Que debe estar bien estipulado y conocido por el grupo que nos vamos a preparar. Y eso se debe actualizar rutinariamente, pues para ir a la par de los avances en la atención de estos casos. Además, se deben realizar simulacros para prepararse para las emergencias imprevistas, y los recursos deben compartirse con todo el personal asistencial, ¿cierto? O sea, debe haber una difusión de la información entre todos los grupos
de especialistas, medicina interna, los ortopedistas, el manejo de que están planeando hacer en las unidades de cuidados intensivos, qué se va a hacer en urgencias. Todo esto es muy importante que se conozca, pues para saber en qué punto estamos parados cada uno y qué es lo que debemos hacer. Además de eso, pues reconocer que se debe proporcionar asistencia y ayuda a todos los miembros de la comunidad. Y otra de las preguntas entonces para ir reflexionando es, ¿el Hospital San Vicente de Fundación ha hecho eso con cada uno de los grupos? O sea, se ha encargado y está centralizado cómo se va a dar la información y a todo el mundo se le ha explicado cuál es el rol que va a cumplir en caso de que haya una situación de atención de múltiples enfermos y se sobrepase la capacidad de la atención. Pues yo pienso que estas son las cosas importantes que nos tenemos que preguntar desde el punto de vista personal y grupal y para hacérselo también a las instituciones en donde trabajamos. Entonces, ¿cuál es el rol de los hospitales en desastres? Esto es una estrategia o esto es una idea que no es realmente nueva, esto apareció en la Segunda Guerra Mundial, después de que los hospitales en Inglaterra y Estados Unidos pues decidieron prepararse sistemáticamente para proporcionar servicios de salud eficientes de la mejor manera a toda la cantidad de víctimas que iban a salir de este otro desastre del siglo pasado, que sería pues como el tercer desastre que ocurrió el siglo pasado si contamos la, la, la gripe española, la Primera Guerra Mundial y esta pues la Segunda Guerra Mundial. Ya en la etapa del posconflicto en 1957, el Comité Conjunto de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos dijo que era muy importante la planificación de desastres en los hospitales y que cada hospital debe tener un plan de atención de desastres. Y no es para más que entonces en nuestras leyes la reglamentación 2003 de habilitación de los sistemas de salud en Colombia, pues tenga estipulado que para poder habilitar una institución de salud tenemos que tener un plan de atención de desastres dentro de la institución y también de desastres pues naturales que comprometan la población circundante a la institución. Entonces, ese plan de atención de desastres en Colombia, en los hospitales de Colombia, se ha fundamentado en un modelo de respuesta realizado en los años 60 en Estados Unidos, en California. Esto se llama el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es pues una estrategia, digámoslo así, es una organización eh, que se pensó inicialmente para atender los desastres causados por los incendios forestales en este estado de allá de Estados Unidos. Y entonces, pues se basa principalmente en la organización del personal en un grupo de comando que generalmente está encabezado por el área administrativa, el área de gerencia y los diferentes coordinadores de los diferentes grupos. Ellos lo que hacen es integrar la información e integrar todas las cosas que hacen los otros grupos. El primer grupo es el grupo de planificación. Ellos son los que definen cuáles son las estrategias que se van a utilizar para atender las emergencias. La logística, el grupo de logística, que son los encargados de hacer el mantenimiento. Y de hacer el soporte diario pues de las herramientas y de todo lo que se va a necesitar. Finanzas y administración, pues obviamente porque esto requiere alguna inversión, y está el grupo de operaciones que básicamente es el encargado del proceso de atención, de seguridad y de infraestructura. En este grupo de operaciones es que estamos nosotros, pero somos los directamente implicados en el proceso de la atención. Y entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las estrategias que se ha planeado a nivel general, a nivel global, para la atención de múltiples lesionados o de múltiples víctimas en pandemia como tal. El objetivo pues del sistema de comando de incidentes es el control de daños, ¿cierto? O sea, es cuando ya estamos llenos, cuando ya tenemos una gran cantidad de pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para mantener el funcionamiento y para implementar una estrategia para aumentar la capacidad de atención, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para
mejorar la capacidad de atención. La primera es la realización del triaje. Ya sabemos pues que el triaje se realiza en todas las patologías, en todas las condiciones, que no solo se realiza en el hospital, sino que también se realiza de forma prehospitalaria y específicamente el gobierno ha definido que desde la parte prehospitalaria es el CRUP el que decide el traslado de los pacientes, que los hospitales tienen que informar la disponibilidad de camas de unidad de cuidados intensivos, de camas de aislamiento y de la posibilidad de recibir o no pacientes, y que ellos son los que van a definir cuáles son los pacientes que van para cada institución y ellos van a coordinar eso. Dentro del hospital, entonces el triaje lo hacemos pues a la entrada de urgencias y en todos los lugares en donde haya entrada de pacientes, si es que van a entrar por consulta externa, si es que van a entrar por los servicios de hospitalización, debe haber un triaje, ¿cierto? En ese triaje lo primero que nos tenemos que preguntar es si este paciente se puede hacer tratamiento domiciliario. Y entonces nos explican específicamente cuáles son los pacientes que se pueden ir para la casa, que son los pacientes que no estén sintomáticos, que tengan sintomatología respiratoria no compatible con COVID, o que sí sea un caso de COVID, pero que no tenga criterios de gravedad y que tampoco esté en el grupo de alto riesgo, que tampoco tenga comorbilidades que lo pongan en alto riesgo. ¿Cuáles son las condiciones de alto riesgo? Entonces, que los pacientes sean mayores de 60 años, que sean menores de 5 años, que tengan una enfermedad crónica debilitante, como las cardiopatías, la enfermedad respiratoria crónica, en las cuales lo que se ha descrito, lo más importante es el EPOC, y los pacientes asmáticos también, la diabetes, el cáncer y las condiciones de inmunosupresión. Además, las pacientes gestantes que estén en el último trimestre. Entonces, si estos pacientes no tienen ninguna de estas condiciones y realmente no tienen criterios de gravedad, lo que se hace es manejo sintomático en su casa y el ente regulador hará el control y el seguimiento del caso como tal. Y cuando definimos que un paciente sí necesita manejo hospitalario, entonces lo que tenemos que establecer es dónde va a quedar ese paciente. Entonces, definir cuáles son los criterios de requerimiento de terapia intensiva hospitalaria. Aquí en el recuadro azulito les muestro cuáles son los pacientes que deben estar hospitalizados, los casos sospechosos de COVID con enfermedad crónica o grupo de alto riesgo, que ya les expliqué cuáles son, y los pacientes con un caso probable de COVID, con una enfermedad crónica descompensada y que tenga complicaciones pulmonares que lo puedan poner en riesgo de que tenga una enfermedad más grave o que ya tenga criterios clínicos de que tiene una enfermedad grave. Estos son los pacientes que vamos a hospitalizar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos? Entonces, en todas las patologías, a grandes rasgos, lo que hacemos para definir los pacientes de UCI es definir 4 prioridades de pacientes. Los pacientes con prioridad 1, que son los pacientes que primero deben llegar, o sea, este es el que hay que guardarle la cama, este es el que llaman del CRUE y dicen, guárdeme la cama, y esa cama nadie la puede utilizar porque esa es específicamente para este paciente. ¿Cuáles son? Los pacientes críticos e inestables, los que necesiten monitorización y tratamiento, que no pueda ser dado por fuera de unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y que este paciente tenga una buena probabilidad de recuperación con el ingreso, con el manejo en unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Los pacientes con prioridad 2 son los que necesitan monitorización intensiva, que pudieran necesitar intervenciones inmediatas, pero que no necesitan ni ventilación mecánica, que no necesitan ni ventilación mecánica ni soporte vasopresor, digámoslo así, o soporte vasoactivo, pero que puede que necesiten terapia de alto flujo de oxígeno, ventilación mecánica no invasiva, o alguno de estos, ¿cierto? Esos irían como en la segunda prioridad para entrar a UCI. La prioridad número 3 son los pacientes inestables y críticos, pero que tienen poca posibilidad de recuperarse a causa de enfermedades de base, los pacientes que tienen una enfermedad neoplásica terminal, los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar muy grave con un deterioro del parénquima pulmonar que haga que creamos que después de una intubación este paciente no va a salir adelante, no se va a poder extubar. Entonces esos pacientes pues pueden ingresar a unidad de cuidados intensivos básicamente para hacer manejo paliativo, ¿cierto? Ya sabemos que no solo es el manejo del dolor, sino que también uno pudiera
utilizar la ventilación mecánica no invasiva como un método paliativo para este tipo de pacientes. Pero obviamente hay que establecer unos límites terapéuticos, como por ejemplo, pues no intubar al paciente y no hacer reanimación cardiopulmonar. Y los pacientes con prioridad número 4 son los pacientes que generalmente no tienen beneficio de ingresar a unidad de cuidados intensivos, probablemente se vayan a morir, estén en una condición terminal irreversible y inminentemente van a fallecer. Lo que se recomienda específicamente para la pandemia del COVID es que solamente los pacientes con prioridad 1 y 2 van a entrar a unidad de cuidados intensivos. Los otros pacientes no tienen posibilidad de ingreso, ni siquiera los que se beneficien de ventilación mecánica no invasiva terminal o una estrategia de paliación terminal. Esos pacientes no deben entrar por motivo de esta pandemia de COVID. Y específicamente en COVID, pues las indicaciones de unidad de cuidados intensivos son dos. Primero, que el paciente necesite soporte ventilatorio invasivo. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que saturen menos de 90 con una máscara de no reanimación o cualquier otro dispositivo que dé una FiO2 mayor de 0,85. El paciente que en unos gases arteriales se encuentra que tiene una acidemia respiratoria. Y que tengan evidencia clínica de insuficiencia respiratoria inminente. Ya conocemos los pacientes que tienen más de 30 respiraciones por minuto y que están jadeando, o que tienen asociado a la dificultad respiratoria alteración del sistema nervioso central, y aquellos que tienen incapacidad de proteger y mantener la vía aérea por las secreciones o por el mismo alteración del sistema nervioso central. Y los pacientes que estén hipotensos, la presión arterial sistólica menor de 90, pero más importante es reconocer los pacientes que tienen una evidencia clínica de choque, que ese choque sea refractario al volumen con líquidos. Ya ese concepto de colocarle 2000 de líquidos para ver si sí sirvió o no, pues está un poco debatido. Lo que se hace es colocar un bolo de 20 cc por kilo en los pacientes y si con ese bolo responden o no, pues definir si el paciente requiere soporte vasopresor o no. Y obviamente también hay otras pruebas que uno hace para saber cuál paciente sí va a responder a líquidos o no. El paciente que básicamente lo que uno hace es medir la presión de pulso con el paciente acostado y levantarle los pies y 15 minutos después volverle a medir la presión de pulso. Si eso aumentó un 15%, el paciente sí va a ser respondedor a volumen y se le puede dar como chance. Si eso no es así, pues lo que se hace es iniciar vasopresores tempranamente y mucho más pues en sepsis, pues así sea por causa viral. Entonces, pues esta es la estrategia de clasificación principalmente. Hay otras estrategias de triaje llamadas triaje inverso, que lo que se hace es que el médico que atiende inicialmente después del triaje a este paciente tiene que volver a definir estos dos primeros criterios de valorar la necesidad de tratamiento hospitalario y de para dónde es que va el paciente. O sea, esto se debe reevaluar constantemente en caso de que algún paciente pueda ser manejado en otra institución de menor nivel o en su casa. La otra estrategia es aumentar la capacidad instalada y para aumentar la capacidad instalada, entonces lo que se hace es redistribuir el hospital, redistribuir los servicios, ponerle más interés a algunos servicios y a otros que no sean tan necesarios en esta pandemia, pues no hacerlo. Entonces, obviamente, las urgencias, las unidades de cuidado intensivo, los servicios de trauma y de ortopedia, así estemos hablando de un desastre biológico, de una condición infecciosa, pues igual los pacientes se van a caer, van a tener lesiones y hay que operarlos, ¿no es cierto? Ya hemos visto en estos meses que llevamos de pandemia la cantidad de pacientes, aunque sí ha disminuido, hemos visto la cantidad de pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas por infecciones, por lo que, pues, ustedes saben más que yo todo lo que necesitan todos estos pacientes. Los servicios de hospitalización, de esterilización, de diagnóstico, farmacia, el banco de sangre, ¿cierto? Son necesarios y hay que fortalecerlos, ¿cierto? Pero hay otros que no tanto. Entonces, la administración pudiera hacer teletrabajo, los servicios de oftalmología, pues como que no son tan necesarios, dermatología, oncología, otorrino, terapia y rehabilitación. Entonces, son servicios que, digamos, pueden ser clausurados o disminuir
su capacidad de atención para fortalecer no solo con el personal, sino también con los recursos, los otros servicios que sí se necesitan. Con eso ¿qué espera uno? Poder aumentar la capacidad instalada en un 20%. Además de otra estrategia muy importante que se me olvidó poner en la diapositiva y es el plan de altas tempranas, ¿cierto? Esto ayuda pues como a mejorar el flujo de los pacientes dentro del hospital y a poder tener una mejor capacidad de atención. La siguiente estrategia es la gestión de la estructura. Entonces, la idea es hacer la atención de los pacientes fuera de las unidades de alta dependencia, obviamente los pacientes que se puedan atender allá, los pacientes que no requieren ventilación mecánica, ni soporte vasopresor, ni monitorización neurológica, pues la idea es poderlos manejar en servicios de hospitalización básicos o por lo menos en unidades de cuidados especiales y no tener que estar en una unidad de cuidados intensivos. Habilitar UCIs temporales, cuáles pueden ser las unidades de anestesia, los quirófanos o las unidades de cuidados especiales que ya existan en el hospital, agregar camas a habitaciones individuales y de aislamiento y cancelar las cirugías selectivas y de consulta, que ya lo hemos visto pues que el hospital lo está realizando. Específicamente entonces para este plan de acción de la prestación de servicios de salud, el Ministerio de Salud publicó este documento el 31 de marzo del 2020 y ellos dicen, vea, con esta cantidad de estrategias, con estas estrategias que hemos planteado, lo que queremos es que más o menos para el cuarto mes de la atención de la pandemia tengamos en Colombia por lo menos 9.826 camas de unidad de cuidado intensivo, o sea, casi duplicar la capacidad instalada previa en unidad de cuidado intensivo. Y la estrategia de gestión del personal, que digamos es la estrategia que más nos importa porque es lo que más nos preocupa para esta charla, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo el personal asistencial? Sabemos por las experiencias en China que el 36% de los infectados era del personal de la salud y entonces esto hace que nosotros que preveemos que va a haber una deficiencia de personal y entonces en ese sentido va a tocar hacer una reasignación de los puestos de trabajo y también del personal asistencial como tal. Entonces, lo primero que dicen es, vea, hay que hacer la gestión del personal para poder hacer una reasignación. Lo primero que tenemos que hacer es que el personal tiene que estar capacitado. Lo segundo es que hay que definir los roles. Qué va a hacer cada uno de los médicos, de las enfermeras, cada uno de los especialistas en caso de que haya una contingencia de personal en el hospital. Una asignación de roles basada en las habilidades y en la experiencia personal y que las proporciones del personal se modifican según las necesidades de los servicios. Entonces hay que fortalecer los servicios más golpeados por la cantidad de pacientes. Básicamente lo que se hace es que se van a reasignar unos especialistas a las unidades de cuidado intensivo, que son los especialistas que, digamos, más afinidad tienen por la unidad de cuidados intensivos, los internistas, los anestesiólogos, los urgentólogos, de pronto los cirujanos generales, que tienen también formación en unidad de cuidado intensivo. Y las otras especialidades y los médicos de atención primaria pues van a ser reasignados para los servicios por fuera de la unidad de cuidados intensivos, o eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Con respecto a esto, entonces en el documento del Ministerio de Salud, lo primero que dicen en el numeral 7.27 es que los hospitales, las instituciones de atención en salud y las instituciones educativas, principalmente con los convenios de docencia asistencial, son los encargados de hacer capacitación en la atención del paciente sintomático respiratorio, de triaje, de las medidas de bioseguridad y del adecuado uso de los implementos de protección personal, ¿cierto? Además de los protocolos de atención del paciente con COVID-19. Y entonces se supone que el hospital debería estar haciendo esto con todo el personal de salud. Yo creo que se ha llevado a cabo, pero más que todo el conocimiento de la condición general de qué es la infección y cómo se presenta, pero yo no sé si se ha difundido cuál es el plan de emergencias del hospital con respecto a la atención de esos pacientes, cómo nos vamos a reorganizar y cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros.
Lo que dice este documento del Ministerio de Salud es que hay que agrupar a los médicos y al personal asistencial en primera, segunda y tercera línea. La primera línea son el 70% de los médicos generales, enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas respiratorios, enfermeros y bacteriólogos, y especialistas como los urgentólogos, los internistas, los intensivistas, o todos los que tengan que ver con unidad de cuidado intensivo, principalmente anestesiólogos, cirujanos, neumólogos, infectólogos, geriatras, otorrinos y pediatras. Entonces, el 70% de esta gente es la primera línea que vamos a estar allá poniéndole el pecho a esta situación. Pero si prevemos que de esta gente el 36% nos vamos a infectar y nos vamos a ir unos días para la casa, pues entonces, ¿cómo va a ser, en qué momento van a entrar esas otras, el otro personal que se tiene? Entonces, eh, primero lo que dicen, y lo traje textual pues para no incurrir en malentendidos con la ley o con lo que está escrito, dicen que el personal, el talento humano en salud, que no se requiera en la prestación de los servicios no priorizados. Los servicios no priorizados son los servicios de dermatología, los servicios de consulta externa, de rehabilitación, o sea, los que no sean tan importantes, todas las personas que sobren, incluidos los especialistas médicos o quirúrgicos que hagan consulta y que tengan la consulta cerrada, pueden, dice, puede apoyar la atención de los pacientes en cuanto a las actividades de cuidado, manejo y seguimiento de los casos en hospitalización domiciliaria, por ejemplo, ¿cierto? De acuerdo con sus competencias, pero entonces aquí es muy importante que todos, independiente de cuál sea nuestra especialidad, pues conozcamos cuál es la situación actual y con conceptos básicos de la infección como tal. La segunda línea son el 30% de los de la primera línea, que se supone van a empezar a actuar cuando se vaya perdiendo ese personal, y los de tercera línea son los perfiles de los médicos y de los especialistas de la primera línea, que estén vinculados en los servicios no priorizados, o sea, los que estén en consulta externa. Y además, los perfiles de otros médicos especialistas. Es ahí en ese momento en que es posible que como ortopedistas estemos llamados a atender pacientes con SARS-CoV-2. Esto probablemente se vea un poco lejano, porque como vemos es como la última línea de atención, pero puede pasar. Puede pasar que esto se salga de las manos y que entonces a todos los especialistas, independiente del rango y de lo que estén haciendo, pues por su calidad de médicos generales también, entonces pueden ser llamados a atender de primera mano a estos pacientes con SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasa en otros países con respecto a esto? La información que se tiene realmente no está publicada en ninguna de toda la cantidad de documentación que se ha dado desde China, Italia, ni España. Realmente lo que se dice en esos documentos, pues es esto mismo, una condición general de cómo reasignar los roles dentro del hospital, pero no nos cuentan realmente cuál ha sido la experiencia de de las especialidades quirúrgicas en la atención de los pacientes con COVID. Obviamente esto es una condición diferente a las recomendaciones dadas por la Asociación Europea y la Asociación Americana de Cirujanos, que ellos pues dan unas recomendaciones de qué es lo que tienen que hacer ustedes como especialistas quirúrgicos para atender sus pacientes de sus patologías quirúrgicas en medio de esta pandemia. Entonces, esto es la preocupación de qué es lo que tienen que hacer los especialistas quirúrgicos para atender al paciente médico con COVID. Esto no está escrito en ninguna parte, pero sí hay unos reportes, por ejemplo, del New York Times. Esto es un reportaje del 23 de marzo de este año, en el cual explican cómo un grupo de endocrinólogos pues están bastante preocupados porque no saben qué es lo que hay que hacer con los pacientes con COVID. No porque los tengan que atender de primera mano, sino porque sus pacientes los llaman y no sé cuál de ustedes tiene sus pacientes particulares o está en servicios de atención de medicina prepagada en el cual los pacientes pueden tener contacto directo con ustedes, y es esos pacientes que los llaman, que a pesar de que esto no es una condición ortopédica, los llaman para que ustedes
les den idea o les den una idea o les solucionen algunas preguntas que tienen con respecto al COVID-19, ¿cierto? Y entonces es una preocupación porque realmente todos los médicos debemos saber que unas condiciones básicas de esta infección. Este es otro artículo ya de este mes, del 13 de este mes, que si bien el artículo habla de que enfocarse en atender los pacientes con COVID ha hecho que los pacientes de otras patologías estén desprotegidos y eso los pone en riesgo de tener condiciones más graves, lo que yo les quiero resaltar de este artículo de prensa es que ellos describen cómo en otros países los especialistas, incluyendo específicamente los cirujanos ortopédicos, se están entrenando en la atención de pacientes con COVID-19 para hacer frente a esta pandemia, ¿cierto? Y ya sabemos que no solo son los médicos activos, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando permiso a los médicos que ya están jubilados para que quien quiera venga a ayudar en la atención de esos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implicaciones médico-legales tiene que un médico que no está acostumbrado a atender pacientes con patología médica y con patología pulmonar, pues tenga que hacerlo porque la gravedad de la situación nos llevó a esto? Entonces, al respecto, en octubre del 2017, la Asociación Médica Mundial escribió una declaración sobre la ética médica en los casos de catástrofe y específicamente les traigo textual la parte de las recomendaciones en la cual hablan sobre. Ellos dicen que le solicitan a los gobiernos cubrir la responsabilidad civil y los daños personales que se puedan producir que puedan producir los médicos a los pacientes cuando prestan la atención médica en situaciones de catástrofe o urgencia, y que esto también debe incluir la cobertura de vida y discapacidad para los médicos que mueran o que sufran lesiones en su trabajo. Entonces esto también es como decir, venga, la responsabilidad de los desastres y de las catástrofes y de la falta de planeación es una cosa más gubernamental, más centralizada que individual de los médicos, y entonces necesitamos que el gobierno se haga responsable de todos los perjuicios que vaya a tener la atención de los pacientes en las catástrofes, ¿no es cierto? Pero esto también es una posición también como de lavarse las manos y de no identificarse como parte del problema. Y en cuanto a eso, pues la ley que nos rige a nosotros, la ley 23 del 81, que es la ley de ética médica, pues realmente en esta ley no existe, ni tampoco en la jurisprudencia conocida. Y en cuanto a jurisprudencia conocida, pues quiero hacer énfasis en que en los otros desastres que ha habido en el siglo pasado, en Colombia, que son básicamente Armero, a inicios del siglo un brote muy grave de gripa en Bogotá que mató 180 y algo personas, pero pues realmente esto es bastante antiguo, pero tampoco en los desastres más recientes y más conocidos, Armero, Armenia y Mocoa, no hay en esos desastres historia médico-legal o una historia en el derecho que hable de cuáles son las conductas o cuáles son las conclusiones de casos de responsabilidad médico-legal que se hayan dado en esas situaciones. Entonces, por ello, dado que exista un proceso médico-legal en este caso de pandemia, se deberá evaluar cada caso en particular teniendo en cuenta el tiempo, el modo y el lugar de los hechos. Esta lo traje entre paréntesis porque esta es la reflexión que hace el doctor Jorge Acevedo. No sé si ustedes lo conocen, es un abogado especialista en ética médica que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y es como la cara más visible porque él trabajó muchos años en PEPASDE y entonces pues me pude comunicar con él y él dice que realmente esto no está escrito en ninguna parte y que probablemente si por medio de la atención de pacientes en esta pandemia se da un caso de responsabilidad médico-legal, pues va a ser evaluado como en todas las condiciones médicas. Y entonces esto me lleva a pensar que, y estas son mis conclusiones, que es imperioso, independiente de qué sea lo que nos dediquemos cada uno de nosotros, es imperioso que toda la comunidad médica determine
las estrategias de aprendizaje sobre la infección por SARS-CoV-2 y que se implementen los métodos de difusión de la información para que el conocimiento que tengamos unos y otros pueda ser relacionado y lo podamos compartir para que estemos como gremio, estemos blindados para saber qué es lo que tenemos que hacer. Además de eso, que los hospitales son parcialmente responsables de la capacitación de todo el personal que pueda estar expuesto a la atención de estos pacientes y que los hospitales son los que deben definir el rol que cada uno va a cumplir y eso se lo tenemos que preguntar directamente al hospital como tal, al Hospital San Vicente, pues en este momento. Y es necesario que los especialistas quirúrgicos empiecen actividades de capacitación, reentrenamiento y simulacro, porque cabe la posibilidad, aunque lejana, de que les toque atender pacientes de primera mano con esta infección por SARS-CoV-2. Y entonces mi recomendación es que empecemos por alguna parte. Yo sé que de este tema se ha publicado una cantidad de cosas, artículos de 100 páginas, que realmente pues difunden mucha información, pero lo más claro es que tenemos que conocer qué está haciendo nuestro hospital. Entonces aquí les muestro la portada de las recomendaciones para la atención de pacientes con esta infección. Acá en el Hospital de Medellín es un documento de 4 páginas que con mucho gusto, si no lo tienen, pues se los paso para que estemos más o menos enterados de qué es lo que tenemos que hacer.